Así que saludos a todos, bienvenidos. Y hoy tenemos el placer de tener de esta invitada especial en estos encuentros que tenemos de educadores visuales, que es Cristina Piesi. Para quienes no la conocen, voy a contar un poquito de Cristina. Ella es, ya lo digo, un segundo, eh, osteópata, psicomotricista y profesora y terapeuta de deficientes visuales. Y de hace más de 30 años que atiende a pacientes con esta terapéutica que integra la osteopatía y la función visual y la ortóptica. Y también formada en este entrenamiento somático desde la danza contemporánea. ¡Wow! ¡Qué integración! Y, Bueno, eso dice la edad, ¿no? Que uno va a tener. ya lo sabemos. Y Porque bueno, la integración tiene que ver con la edad, capaz. Algunas veces no, pero bueno. En mí tuvo que ver con claro, los años y vas como viendo las diferentes. No sé, la vida te va trayendo, como a todos, me imagino, a cada uno de nosotros, ¿no? Los que estamos acá. y en este paso tuyo, ¿no? Por todas estas disciplinas que seguramente nos gustaría conocer un poco cuál fue el primer acercamiento y cómo se fue derivando en esas otras terapéuticas, todo con el fin que, bueno, nos convoca a todos, ¿no? A esta ayuda Sí, a las personas sí. en la función visual. Así que cuando Sí, yo, quiera, yo lo que quería un contanos. poco, bueno, un poco cómo surgió esto, ¿no? Que el otro día Jackie, bueno, me llamó, me comentó esto y yo le dije, mira, bueno, armar algo así como clase. La verdad que estoy como con una disposición de poder contar un poquito cómo fue mi recorrido, ¿no? Que no significa que sea el recorrido, pero bueno, uno, no sé, como que yo me fui dejando fluir un poco porque la vida me iba trayendo cosas, ¿no? Desafíos. En primer lugar, creo que no puedo dejar de contar que mi mamá es deficiente visual, tiene una maculopatía muy avanzada, nos ha tocado acompañarla en familia todos y bueno, yo creo que eso, creo no, o sea, al principio yo ni lo veía y creo que eso ha sido determinante en mi vida. Entonces no lo puedo dejar de decir. Porque cuando dicen soy, psicomotricista, osteópata, pero en realidad yo soy hija de también y soy, nada, y estuve siempre en un ámbito oftalmológico porque mi madre fue ortóptica, hermana oftalmóloga, me formé con el doctor Saldívar en Mendoza, a quien le debo muchísimo agradecimiento, que ya falleció, el abuelo. Y bueno, después la vida me fue llevando cuando yo estudié el profesorado de terapeutas visuales, porque no estaba la carrera de ortóptica, en realidad yo no sabía qué quería hacer de mi vida, y, y me dediqué siempre a la danza y dije, bueno, me voy a dedicar a bailar, y era profesora de expresión corporal y hacía mucho corporal. Y después de eso llegué al instituto porque tuve que ir a trabajar en algo y tenía que trabajar mi mamá me consiguió y me presenté en varios lugares y ella justo trabajaba en Saldívar y empecé a trabajar como secretaria, o sea, nada que ver. Y ese año se me despertó un amor por la rehabilitación que nunca me lo hubiera imaginado. De hecho, me planteé estudiar medicina y hacer oftalmología y dije, no, porque a mí me gusta estar con el paciente, acompañarlo, no verlo una vez, dar un diagnóstico. No sé, tuve esa intuición en aquel momento sobre mí. Hoy la agradezco. Porque, nada, bueno, ahí empecé con el profesorado, no los voy a aburrir, terapéutico en deficientes visuales, que era lo más cercano a lo que había en esa época como carrera, porque no estaba la carrera de ortóptica. Y también miro para atrás agradeciendo que estudié eso, porque si me hubiera ido para el lineamiento solo ortóptico hubiera sido muy técnico y posiblemente no me hubiera llevado a este camino. Eh, Cuando terminé mi carrera, yo ya estaba trabajando, yo trabajaba en el Instituto Saldívar, empecé a hacer toda la parte ortóptica porque hice una formación aparte para ser ortóptica, que gracias a Dios tuve la posibilidad con el doctor, la hice afuera. Y después, bueno, ya me quedé en esto y empecé a trabajar en rehabilitación y ahí me di cuenta que no éramos un par de ojos y dije, no, acá hay algo desde el cuerpo, ¿no? Desde la danza, me lo vino a traer la danza. Y de ahí me fui a lo que es más corporal. Hice un posgrado en psicomotricidad y dije, no, pero está muy linda esta carrera y estudié la carrera de psicomotricista. En Mendoza, la verdad, la Universidad Nacional de Cuyo tiene esas riquezas.
Y bueno, y después me tuve que venir por la vida a Buenos Aires a vivir por un tema familiar, de proyecto de familia, y nada, tuve un tema de salud y llegué a la osteopatía por otro lado, por un tema de lesión, y me enamoré y dije, que le empecé a mandar muchos pacientes a una amiga que era osteópata, y dije, pero wow, y nos pusimos a estudiar juntas, empezar a ver, dije, pues se puede ayudar un montón desde una visión más integral. Y bueno, la vida me trajo que pude estudiar la carrera de osteopatía, qué sé yo. Pero son como eventos así, no quiero ser tan autorreferencial, es más, de hecho me encantaría contarles un poquito más si tienen preguntas, pero un poco era compartir mi visión. Y hoy sí, hoy veo a los pacientes, a mí mi vida es el consultorio, a mí me encanta el trabajo con la persona, la charla, me gusta como tener muchas herramientas para ver, bueno, con esta persona vamos por este lado, hasta acá puedo llegar yo y me puede ayudar otra persona y podemos trabajar en equipo. O sea, me gusta mucho el tener una mirada integral, pero yo creo que esa mirada integral tenemos que tener cuidado que no es la nada. O sea, me parece que es estar plantado desde un lugar, desde una posición, y ahí saber que todo esto existe y conocerlo. Pero en- no sé, a mí la vida me fue llevando desde ahí, ¿no? Desde la búsqueda también personal y me fue llevando a la vida profesional, no, no la puedo separar. Interesante esto que nos trae Cristina, de, bueno, hubo un momento de descubrir que los ojos estaban en un cuerpo y que ese cuerpo Sí, se movía, ¿no? sí, Y la importancia de hacer algo integrado. Y, y esto de cómo podemos dar algo integral a través de formarnos, ¿no? Y ese es el punto de vista de, bueno, los educadores visuales que hacemos el método Gates, esto de ver a ujú, los ojos en su historia, en su cuerpo, en sus sí, emociones. Y bueno, esto de la ortóptica, ¿no? Que vos decís, bueno, ujú, y la danza, y bueno, llega un momento en que vos haces toda esta integración y, y eso cómo cambia la mirada del terapeuta hacia las personas, ¿no? Que esas cosas nuevas que fuiste encontrando, que también te llevan quizás a hacer recomendaciones y bueno, hay que tener en cuenta claro. esto, y yo, Bueno, sí, tal cual. A mí eso me pasa cuando viene alguien al consultorio, a un examen que generalmente viene derivado del oftalmólogo. Ya los oftalmólogos que me derivan saben que yo trabajo así, yo ya no, o sea, sí, me derivarán a un examen ortóptico, a una evaluación de rehabilitación visual o bueno, a una sesión de osteopatía. Muchas veces vienen, no solo atiendo personas con problemas visuales en osteopatía, pero la verdad que estoy bastante especializada en eso. Y yo no puedo negar que lo otro está, porque sí, en el informe de la vuelta del oftalmólogo, el paciente cuando vuelve a su oftalmólogo irá con un informe más técnico, pero la verdad que no, no sé si yo podría hoy volver a trabajar sin todo eso. Me pasa que, por ejemplo, viene un paciente con una característica visual diferente y le ofrezco en el medio hacer una sesión de osteopatía para destrabar algo que viene desde la postura o que viene desde los fluidos y la verdad que, bueno, creo que se ayuda bastante con esa mirada. Y después seguimos con lo, porque no creo que se haga, vaya que, o sea, porque también hay un tema con todo esto, ¿no? Bueno, descartemos lo técnico, descartemos, no, yo creo que es ahí donde hay que saber, por ejemplo, que una estimulación visual no es lo mismo que hacerle ortóptica a un paciente, que pacientes con algunas características binoculares no se pueden trabajar en ortóptica, o sea, son como detalles, pero digo, en la mezcla a veces mezclamos demasiado. Entonces eso es lo que hay que, me parece, cuidar en las personas con el tema visual, que no es simple en un punto, porque creo que tiene una simpleza interesante también, pero no es simple el abordaje, porque, eh, porque es, mientras más rico uno lo tiene, se complejiza un poco hacia dónde voy, ¿no? Y cómo lo voy a ayudar más a este paciente que a otro, ¿no? y a veces Eh, esto que vos decís, claro, a veces, sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Que uno empieza a desarrollarse en determinada actividad y por ahí incorpora más cosas y a veces, bueno, pasa que queremos darle todo, todo de golpe, ¿no? Y esto de, vos planteás la exacto. dosificación
y el hasta dónde. Quizá ahí es donde, no sé, qué tendrá que ver con el terapeuta, si tiene que ver, ¿no?, con el narcisismo, con la, no sé, con algo tiene que ver, ¿no? Esto de a veces querer darle el todo y ego. esto, claro, el ego, ¿no? Ujú. Y contanos un No, y poquito, decir ¿qué es hasta lo acá que la llego, ¿no? osteopatía, qué es lo que la osteopatía, digamos, viene a aportar ante, bueno, una terapia visual, ¿no? Eh, bueno, muchísimo. Siempre es muy rico eso, ir a otras disciplinas que no es la única osteopatía, creo, es la que me tocó a mí, la que yo puedo hablar. Em, para mí, cuando hay algo que desde las fascias, ¿no? Eh, yo creo que uno habla de las fascias con la osteopatía, pero cuando trabajamos desde lo visual, la postura genera este agarre de las fascias. ¿Y qué es la postura? No es estar sentado y estar quieto, la postura es dinámica. Entonces yo creo que esto del tipo de vida de la persona facilita determinados patrones que a nivel osteopático se van a poder ayudar a destrabar, pero que se van a observar en la consulta visual, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la osteopatía se puede ayudar acá? Yo trabajo en la camilla, en estática, pero, por ejemplo, hoy ya no consigo hacer una sesión de osteopatía y no dar recomendaciones que tienen que ver más con la vida diaria, que sí lo hice mucho tiempo, atendía con osteopatía y no veía más al paciente. O sea, ahora, y le decía, bueno, váyase tranquilo, no, váyase tranquilo con un montón de pautas, porque si no se vuelve a este tipo de circuito muscular o sensorial, ¿no? Que está como atrapado. Y como, bueno, en muchos aspectos somos oculocéntricos, no estamos hablando de todos, pero los pacientes que tienen visión son oculocéntricos y creo que vamos a hacer todo para poder seguir mirando lo que estamos mirando. Vamos a sacrificar todo lo que podamos sacrificar en este aceleramiento de las cosas que tenemos que cumplir también. Bueno, y en ese aceleramiento es donde sacrificamos algún punto que lo dejamos afuera. Y es desde ahí que con la osteopatía yo considero, capaz que estoy hablando muy sutil, pero me interesa que se entienda el concepto, más que lo técnico, digamos. Desde ahí es donde yo trato de integrar, desde la parte de líquidos y de fascias, esto que quedó como replegado por la alteración visual y la acomodación de la persona en base a esa característica visual. Esto en las personas con deficiencia visual. ¿Y hay alguna, pregunto, ¿no?, si se da algún tipo de recomendación que vos decís, bueno, la verdad que este tipo de pautas van para todos, así como los educadores visuales, el de asoleado es imprescindible, y el palming, y las Sí, cosas básicas que hacemos del balanceo, eso la verdad es para todos, para y ya todos. sabemos que se lo vamos a recomendar a alguien que viene por primera vez, más allá del trabajo particular con cada uno. Y desde la osteopatía, ¿hay así un abordaje que vos digas, Bueno, bueno, yo algo que siempre me parece que podemos ayudar, que de hecho lo trabajo yo también, eh, son primero ejercicios, primero el contacto de la base del pie, por ejemplo, la relación de los apoyos del pie y la estabilidad o no estabilidad, pero desde este tema también del balanceo, pero con diferente distribución de peso, la conciencia de las diferentes partes del pie, como cuando yo apoyo más el metatarso interno, pasa algo en mi cráneo o pasa algo en mi cervical que repercute en lo visual. Yo, por ejemplo, muchas veces los hago ponerse de pie y luego que ya hicieron la sesión, aparte, bueno, en el medio también de unas clases de autoconciencia para el movimiento, que eso es un método que se llama Feldenkrais. Pero en el medio es como que, o sea, el paciente ahí es donde empieza a tomar contacto con lo dinámico, ¿no? Y como consejo, yo creo que, no sé, yo creo que Bates tiene millones de beneficios. La verdad que es maravilloso el método. Pero se puede como agregar esto de la conciencia con la planta del pie, la distribución del peso cuando yo estoy con una cadera un poco más torcida porque me estoy acomodando para ver más con un ojo. Yo, por ejemplo, manejo mucho el piso, entonces que la persona esté mucho en el piso y hacer movimientos de pelvis
y con el apoyo de los talones de empuje suavecito y sutil, con la cabeza apoyada no en una almohada, sino en plano. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa cadera? Por ejemplo, poniendo un rollito debajo de las rodillas para que la cadera tenga más flexibilidad y más soltura. Entonces, cómo los ejes, diríamos, o hablar de cuencos, por ejemplo, el cuenco de la cabeza y el cuenco de la pelvis pueden estar más sueltos, y qué pasa con la mirada. No sé, capaz agregar un poquito más de conciencia boca arriba, con estos movimientos muy sutiles, con ojos cerrados, luego con los ojos abiertos, que lo podemos probar si quieren, pero me parece que nos va a llevar mucho tiempo, pero después lo pueden probar cada uno, con los ojos cerrados, haciendo con los talones, empujando como para ver qué pasa, empujando hacia la flexión y la extensión del pie, y cómo esto repercute en la cadera, cómo esto repercute en el cuello y a la vez en el cráneo, y con ojos abiertos también, cómo los ojos son a veces los que nos indican llevar el movimiento, cómo a veces se cristalizan los ojos en la mirada y se congelan porque estamos fijados desde el pie, y entonces esto de ir mirando punto por punto, bueno, es que ustedes lo tienen mucho más claro, eh, y cómo desde el movimiento corporal se nos congela la mirada, o la mirada también fluye cada vez más suave. Bueno, creo que esos son como datos así importantes que se pueden trabajar en el método Bates, y lo pueden hacer ustedes perfectamente. Pero yo Claro, esto que vos decís incluiría de que la contacto. persona también, o sea, el terapeuta tiene esa conciencia, ¿no? Llega al momento de la conciencia de que los ojos están en un cuerpo que está unido, pero a veces las personas también, a veces o siempre, tienen que pasar por esas primeras instancias de llegar a esa conciencia. A veces se dice, pero no se practica, y cuando se practica es la diferencia, ¿no? Cuando se pone en el cuerpo. Aquí hay una Exacto. pregunta que dice, ¿esa práctica parada o acostada? Pregunta Laura. Ahí justo iba a decir que se puede incluir, bueno, yo lo haría, esta conciencia la haría acostada y luego la haría de pie. Siempre primero acostada. Y la verdad que antes de introducir esta práctica, la haría previa, que la persona tenga una pelotita de tenis y empiece a masajearse la planta del pie, y luego que se masajeó, que empiece a reconocer, puede hacerlo sentado si no quiere hacerlo de pie, reconocer los apoyos, metatarso externo, interno, los arcos del pie, talón, dedos, y una vez que ya lo reconoció, ahí irme a la práctica boca arriba, acostada, y hacer un poquito de este rebote, le digo yo, un rebote sutil, chiquitito, y ir viendo cómo esto va encadenándose, finalizando en el cráneo, que no es fácil, no lo voy a, porque no es fácil. Uno dice, ay, sí, lo empujo, porque no va desde el empuje, no va desde el estímulo mecánico, va desde el soltar, por eso es tan difícil lograrlo. Y en ese soltar puede aparecer el mecanismo, ¿no? Ese mecanismo donde las fascias están en una sensación de relajación, y es donde realmente puede soltar el lobo ocular, porque si no, el lobo ocular es la punta del iceberg. Si hay alguna tensión, tic, La bueno, punta del vemos con los iceberg. estrabismos. Interesante verlo así, ¿no? Como la punta del iceberg. Bueno, mientras seguimos con el placer de escucharte, sí, vuelvo a invitar a todas las personas que quieran enviar su consulta o levantan la mano. Sí, o compartir Siempre el algo que micrófono. tenga que ver, me parece interesante que si quieren compartir alguna experiencia, o poderlo charlar, porque bueno, o algún caso de alguna persona que por ahí les quedó con ganas o con alguna duda, o la verdad que me encantaría más que sea un compartir, pero no es Bueno, obligatorio, ¿eh? mientras vienen preguntas y consultas, yo Sí, voy a hacer otra consulta. sí, no, Por no pasa nada. ejemplo, bueno, siempre vuelvo al tema de los estrabismos, que Ujú, para mí al menos considero es la parte más difícil, ¿no? claro, sí. Y bueno, difícil, pero bueno, a ver por dónde le podemos ir para hacerla fácil, ¿no? Para hacer realmente productivas las sesiones con alguien que tiene que trabajar el estrabismo. Ujú, ujú. Eh, Yo con el estrabismo, si tengo que verlo desde el punto de la formación de método Bates, creo que
es sumamente beneficioso. O sea, no hay nada, para mí, nada que lo contraindique. Sí hay otras, no quiero, o sea, hay otro tipo de acceso a las personas con estrabismo que pueden hacerle posiblemente alguna complicación a la persona. Pero cuando, me parece que desde el método Bates no hay ninguna contraindicación, al contrario, creo que se favorece un montón. Por eso para mí la combinación, porque creo que también la ortóptica no se reemplaza con muchas, o sea, porque tampoco, porque cada uno tiene su identidad, pero en ortóptica usar el método Bates es maravilloso. Eh, Porque yo creo que lo que hace, bueno, a mí, si quieren les cuento, con los pacientes, por ejemplo, en ortóptica, que es muy aburrida, extremadamente mecánica, y la verdad que a veces tiene que pasar por un tiempo así el paciente, pues bueno, es la forma a veces. Posiblemente hay muchas otras, pero hay determinados casos que tenemos que pasar por la casita y bueno, por los prismas. Pero por ejemplo, yo trabajo con el paciente y a los 5 o 10 minutos, cuando son niños, tenemos que soltar el sistema, si no, se dispara lo atencional, porque por algún lado va a haber una fuga, o por lo atencional, o por lo corporal y se va a ir con una contractura enorme que no traía, o por lo emocional, porque se va a ir con mucha bronca retenida, va a agarrar cualquier cosa, o sea, entonces lo que hago ahí es, bueno, soltamos, invocar pelotas de lejos o destrabar para que el tono muscular disminuya, pues si no el tono llega a un momento tan fuerte que en algo se fuga, y es donde ahí creo que desde la ortopédica tenemos que cuidarlo. Y es donde nos olvidamos, yo lo hablo con muchas colegas y creo ya las chicas están, que son varias mujeres, porque dije las chicas, no conozco tanto colega varón, pero creo que están bastante más, estamos más blandos en ese punto de vista, porque eh, había una dureza muy fuerte desde lo técnico, ¿no? En lo oftalmológico, en lo... Yo creo que cuando apareció bueno, el método Bates y esto del descubrirlo, porque mi mamá fue técnica en oftalmología toda la vida y me dijo, ay, yo ese método lo leí, yo lo hacía. Yo le dije como novedad, me dice, eso es buenísimo, no ninguna novedad. Bueno, nos fuimos a un lugar muy duro, ¿no? La parte ortóptica, y ahora como que de a poquito yo creo que se va ablandando, no sé, se van Y repetimos incorporando. tanto esto, ¿no? Respirando, pestañeando, lo repetimos mucho en los Los talleres de 20 atención segundos, hasta que sí, queda. Sí, sí, sí. sí, Porque se puede hacer un movimiento con esfuerzo o relajado, y ahí está el tema, ¿no? O le exacto. Y agregamos tensión a la tensión o no. claro, claro, por eso, yo creo que ahí es donde tenemos que... Y también hay otra cosa, yo les digo, bueno, descansá cuando estás con pantalla, hacé los 20 segundos, bueno, no les voy a decir nada nuevo a ustedes, pero antes de eso hay veces que hay que soltar el tono, en los niños sobre todo. Y de algún modo destrabarlo. Yo no tengo la única verdad, porque debe haber millones de formas, pero eh, hay algo intermedio que tenemos que ir descubriendo en la evolución que nos viene y en el desafío tecnológico que se nos viene a la humanidad para que podamos acompañar este proceso, ¿no? En todos los seres humanos. Ujú. Yo hablo de niños porque, bueno, la verdad que me llama la atención la cantidad de chicos que están hoy con alteraciones visuales. Sí, y lo habrás notado en tu clínica de la época de la pandemia, ¿no? Esto que ya en varios Tremendo. estudios se ve, los que no tenían problemas visuales empezaron a tener, y los que ya tenían aumentaron la graduación de sus lentes, en fin, y la Sí, necesidad de cosas. estrabismos que no eran permanentes, ahora son tropias y enormes. Ujú. Y bueno, sí. Y ya no, con ortóptica, yo por ejemplo no puedo, van muchos a cirugía que antes posiblemente no hubieran ido. No, realmente muy, yo sí estoy observando, no puedo contabilizarlo, pero muchas más complicaciones. No sé si es por eso, pero creo que sí. Claro, sí, mucho, mucho adentro, ¿no? Y en esta, por ejemplo, diferencia entre, bueno, la visión de alguien que tiene miopía y alguien que tiene hipermetropía, que vendría a ser como lo opuesto, pero quizás las dos caras de la misma moneda, ¿también se podría ver una diferencia en el abordaje o crees que es indistinto?
Yo creo que la diferencia en el abordaje desde el método Bates está clarísima y es súper rico. Mm, Yo sí me pasa con la miopía, por ejemplo, más allá de los consejos que uno les da a los miopes, que ustedes los conocen, em, eh, trabajar, a mí trabajar mucho bueno, se llama en osteopatía como la disociación de la línea media, o sea, como porque tenemos todos los músculos, los músculos que tienen que ver con la flexión contracturados, ¿no? Están todos como hacia la línea media. Lo digo como así como un decir, no lo voy a decir de lo técnico, no me interesa. Entonces, cómo desde el suelo, desde la conciencia corporal, desde la redistribución del tono, desde la conciencia de cada parte del cuerpo, pero en movimiento sutil, esto se destraba. Yo creo que es como que se diluyera esta tensión hacia la línea media, hacia la flexión, hacia todo lo que tiene que ver con los músculos flexores. Entonces, desde ahí creo que se puede ayudar mucho al miope, porque ir al balanceo, que es genial, está llevándonos también a esa disociación o a ese... Pero trabajar desde el suelo en esta como dilución del tono muscular ayuda en el miope, como un punto a tener en cuenta, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero y en el hipermétrope, mm, yo a veces con el hipermétrope trabajo un poquito más de, de flexores y de llevada a la línea media y de trabajo central. Ah, ese es un punto interesante para empezar a investigar, ¿no? sí, sí. Sí, si querés contarnos un poquito para que todos podamos comprender mejor este concepto de la línea media, que quizá para algunos es una novedad, ¿no? Sí, por supuesto. Cuento un poquito desde el desarrollo, ¿no? La línea media, bueno, le llamamos a la línea central del cuerpo, y que trabaja se activa mucho durante el desarrollo de los primeros meses de vida. Eh, de hecho, es uno de los puntos de observación del desarrollo infantil. Y, y lo que hace el bebé es, bueno, llevarse los objetos a la línea media para la exploración, ¿no? Y la manipulación. Entonces, cuando se encuentra el ojo humano, que son las primeras instancias de la línea media, luego empieza a traer los objetos hacia su mirada, hacia la boca, que es el principal punto de la línea media, después se va como repartiendo hacia la visión, y de hecho cuando uno observa bebés, trata de estimular esta línea media, ¿no? Pero luego hay algo muy importante que también se tiene que estimular la parte periférica de la visión en el bebé. Y lo que yo sí observo, esto, bueno, expliqué un poquito lo que era la línea media, ahora me voy siempre me cuesta quedarme con... eh, eh, se estimula demasiado, por ejemplo, ahora los columpios que les ponen a los bebés bueno, los colgantes, ¿no? Yo siempre les digo, pónganle un ratito a esto, pero acuérdense que hay periferia. Entonces, a partir del cuarto o quinto mes, ya el bebé puede estar mucho más en el suelo, puede empezar a encontrar casualmente algún objeto que no sea pesado. En general yo les digo que le pongan también trapitos, pues si les caen los trapitos cuando llevan el objeto a la línea media no se lastiman, entonces no cierran la visión para una futura experiencia. Entonces, bueno, traen trapitos, ¿no? Y esto de llevar y traer a la línea media son las primeras exploraciones. Después, bueno, el mundo les va presentando otras opciones y empiezan a amplificar su línea media hacia el exterior, hacia la comunicación, hacia el otro, bueno, hacia el mundo, ¿no? Pero el desarrollo de la línea media viene desde la primera infancia, viene desde que son bebés, desde que somos bebés. Y se va construyendo a través Claro, del y esto mundo. que has abordado, ¿no? En otras ocasiones, porque te escuchamos más de una en otras entrevistas, y aparte porque nos damos nosotros la gran alegría de contar contigo hace 2 ciclos con intervenciones en el curso de formación acá en Argentina, y realmente es una experiencia imperdible, ¿no? Decía,
esta cuestión que vos traías recién de la línea media, bueno, y todo lo que pasa desde el aprendizaje, desde el bebé. ¿Y qué pasa cuando, bueno, nos encontramos con una persona adulta y que, bueno, pasan estas cosas, que no ha gateado, bueno, y porque eso es, tuvimos que empezar a saber preguntar eso, ¿no? Sí, 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 Pasa con muy. esto, ¿no? Ujú. Y que será un trabajo para, con Bueno, adultos. yo ahí no puedo dejar de decir que yo estoy estudiando el método Feldenkrais y me ha dado un montón de sorpresas. Como a mí me pasó porque llegué ahí, pero bueno, ahí debe haber otras formaciones. Pero desde el camino del adulto, del deshacer varias cosas para poder rehacer y reorganizarlas nuevamente, eh, a mí me da muchísima ayuda, porque cuando, bueno, no gateo y no gateo y ya está, y yo no gateé, yo sí, creo que sí, pero quiero decir, no, los que no gatearon y tampoco va a pasar nada, bueno, se reconstruye, ¿no? Por eso yo digo siempre volver al suelo, ¿no? Porque el suelo nos da como ese recuerdo y ese revivir lo que nosotros, donde nos fuimos en algún momento, donde estuvimos en algún momento y donde construimos, donde organizamos un patrón de movimiento. Y esos patrones de movimiento, yo creo que no nos van a dejar nunca, porque yo me doy cuenta cuando estoy con mi experiencia personal, digo, boca arriba, ya empezando no sé, una clase de Feldenkrais, por ejemplo, o no sé, una clase de danza o de lo que sea, y trato de hacer mi camino, ¿no? De encontrar, a ver cuál es mi patrón. Siempre vuelvo a los patrones iniciales. O sea, no sé si se olvidan, pero se pueden, en la misma observación, en el autoconocimiento, para el movimiento, que en realidad es lo que plantea el método Feldenkrais, ya es muchísimo, Sí, ya es sí. muchísimo. Y Eh, aquí el Laura te reconocimiento. pregunta si podías aclarar un poco más este trabajo de la línea media y lo que decías sobre el exceso de la flexión. Ajá. Em, ¿Cómo lo trabajo en el consultorio? ¿A dónde diriges la pregunta? A ver. O Laura, si querés prender tu micrófono y hacer la pregunta. ¿Eh? Bueno, un momentito. Sí, gracias, Laura. Así vemos. No sé si se escucha bien así. No Sí, puedo te escucho empujar. perfecto. No Se sé, yo te escucha escucho perfecto. Bueno, yo no entendí muy bien si el exceso de trabajo en la línea media genera una mayor tensión en los flexores y que Ujú. vos justamente trabajás como salir de esa gran tensión en los flexores. Pero no te entendí Exactamente. bien. Está bien, perfecto. Pero ¿cómo llegar a esa... a mí no me gusta por ahí decir, bueno, salir hacia la extensión, porque es verdad, está bien lo que vos decís, pero si nos vamos directo al trabajo extensor, no estamos recorriendo cuál es la mecánica de movimiento que nos llevó a esa flexión como en exceso, porque todos hacemos flexión, pero en un hipertono, diríamos. Entonces, ¿cómo poder como ir observando ese hipertono que tenemos en la flexión? La mejor forma para mí es siendo consciente del momento del quedarse, por ejemplo, sin tono, que es mentira eso, pero sí o sí me tengo que ir al piso ahí para experimentar. Yo no conozco otra forma. Sí, puedo cerrar los ojos, puedo hacer balanceo, puedo cerrar y abrir los ojos. No, para mí el piso ahí es como clave. Y en ese tirarse boca arriba en el suelo y solamente estar y sentir cómo pensar por ejemplo, en algo, por ahí ya nos está llevando capaz estoy yendo muy profundo, ¿no? Cuesta eso. Pensar o imaginar el movimiento que yo hago de la lectura o de mirar el celular ya me está generando una predisposición al hipertono. Y cómo eso después nos lleva a una hipertensión de los flexores, por ejemplo. Pero bueno, es llevarnos a la imaginación de la acción y desde esa imaginación de la acción es posible que podamos al menos observarlo. Y ya el observarlo es muchísimo, ¿no? Después en la actividad incorporamos balanceos, incorporamos el descanso a mirada lejana, todo lo demás que ustedes lo conocen, por eso no lo digo, pero me parece que previo a eso hay que reconocer que hay un hipertono que es el impulso que nos lleva, ¿no?
No sé si más o menos. O bueno, posiblemente si uno tuviera una formación más kinesiológica, yo te diría, y haciendo extensiones corporales, diríamos, dinámicas, también te ayuda, también desde el extremo. No es mi forma, pero son formas también interesantes. Y me gustaría volver un poco a esto de la parte del terapeuta, del educador, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre principiantes y ya después de varios años. A Sí, veces pienso esto, ¿no? Así como no caer en cosas que no favorecen del cuerpo, también desde la terapéutica, ¿no? No caer quizás en hacer siempre lo mismo, porque a uno le resulta fácil. Bueno, es tan amplio el tema, ¿no? Pero lo que me gustaría, aprovechando que tenemos aquí presente en vivo y en directo, es preguntarte alguna cosa que te digas, bueno, esto yo le recomendaría a un principiante que es educador visual, que no es osteópata, que no es kinesiólogo, es educador visual. sí. Ah, hay muchos acercamientos que tenemos porque, si bien lo nuestro es el método Bates, pero tenemos que conocer todas las ramas que hay de profesionales y terapias para colaborar en ese trabajo. Pero bueno, ¿qué dirías que le recomendarías a alguien que comienza con la educación visual? Mira, fíjate en esto, ten en cuenta aquello, no sé. A ver, uy. Alguien que comienza a formarse en educación visual, Que comienza a transmitir el método, ¿no? a transmitir el método. Bueno, eh, mm, bueno, un poco no sé, creo que tendría en cuenta del otro, seguro del paciente o de la persona que está, del alumno, del método, un poco la historia personal, la historia personal visual, em, los hábitos, mm, em, qué es lo que más hace en el día, a qué se dedica, obvio, porque capaz que son cosas muy obvias, ¿no? Em, eh, cuáles son sus hobbies, qué es lo que más le gusta. Porque a veces uno se focaliza mucho en lo laboral de la persona que viene a consultar con uno, ¿no? Y muchas veces cuando hace algo que le gusta, que posiblemente nosotros tenemos la suerte de que nos coinciden con lo que nos gusta el trabajo, pero hay otros que no, hay personas que no. Y bueno, cuando están haciendo algo que les apasiona, ¿cómo están en contacto con sus ojos con eso que les apasiona? Y como llevarse de ahí esa sensación de que el ojo no está congelado, que el ojo está con humectación, que está respirando, que está vivo, ¿no? Y desde ahí irlo trasladando de a poco al día. No sé, un poco como, yo a veces juego con esas cosas en el encuentro con el otro, ¿no? Mm, Eh, sí, sí. sí. A mí, por ejemplo, a mí no vos sabés, Jackie, no me gusta estar hablando en un lugar, yo no me siento cómoda, no soy para docente, yo ya tengo varias cosas claras que no tengo habilidad, pero bueno, me contacto con lo que me gusta, que es hablar de esto y que lo adoro, bueno, entonces desde ahí, ¿no? Entonces el ojo, yo digo, que el ojo no pierda ese contacto con la vida, que es lo que nutre a la persona, y posiblemente se puede ir trasladando a lo que no le gusta, porque nos encontramos muchas veces con situaciones que no nos gustan y las hacemos. Entonces, bueno, desde ahí ir como para que la mirada, o bueno, y en este caso el órgano visual, no pierda tono, no pierda contacto, no pierda humectación, no pierda vitalidad. Bueno, importante. Bueno, el tiempo se pasa volando porque Sí, es sí, impresionante, sí, ya ya son estamos. las 3 menos cuarto. Me estamos. gustaría si alguien quiere aprovechar este momento, no quedarse con una pregunta ahí en el, en el tintero
plantearla ahora, antes del cierre. Y mientras tanto, yo quiero decir que, bueno, Cristina Piesi, pueden encontrarte en tu sitio que se llama cristinapiesi.com.ar y también en Instagram, bueno, pero ese es el medio de poder encontrarte. No sé si vos tenés también una forma de trabajo a distancia o solo es presencial. Sí, yo de hecho los lunes doy clases virtuales, te las doy del método Feldenkrais, pero mezclo un poquito con lo visual. Sí. Online los lunes, ¿a qué hora? A las 5:30. A las 5:30 de Argentina. Sí, de la tarde, sí, una horita. Sí. Ahorita, y son encuentros así que puede ingresar alguien sin Sí, sí, pero tiene que después yo hablo personalmente con esa persona y sabe que es sobre el método Feldenkrais. Pero bueno, a veces mezclo un poquito con lo visual. Yo antes daba talleres una vez por mes y ahora la verdad que no lo estoy haciendo. Talleres para personas con alteraciones visuales, así se llamaba, y lo hice durante la pandemia. Y después la verdad que no lo seguí, porque bueno, estoy con más trabajo presencial, pero es algo pendiente porque fue maravilloso, fue muy lindo. Fue muy lindo porque la persona que consultaba se sentía de algún punto acompañada también, mis pacientes que eran de antes, que yo no podía verlos, estábamos juntos en otro sitio. Y la verdad que me di cuenta y rompí, eso sí se los quiero compartir, rompí la creencia que yo tenía de que no se podía trabajar con personas con alteraciones visuales a través de la pantalla. Así Muchos que nos dimos cuenta de eso. Sí. me di cuenta que se puede. Y les digo la verdad, para mí es una sorpresa, para mí fue una sorpresa enorme. Y hasta como herramienta la veo maravillosa. Creo que no hay que abusar de la pantalla, pero es maravillosa. Claro, Sí. claro que sí. Y bueno, yo atiendo acá en Pilar, yo ya tengo el consultorio en mi casa, que tengo todo acá, yo trabajo en Saldívar, pero ahí hago solamente la parte ortóptica. Pero ya acá yo hago lo que quiero dentro de mi consultorio, no tengo que andar dando mucha explicación. Y en el Hospital Austral, pero estoy en la parte de oftalmo con los residentes, eso es otro tema. Pero bueno. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, en nombre de todos, porque yo No, sé un que estás placer, full con tus gracias. horarios y que te hiciste este tiempo y bueno, es una alegría que hayamos podido tener esta charla. Me encantaría después si nos compartís esta información de los lunes para los que se quieran sumar. Perfecto, sí, Y sí, sí, aquí, te a lo ver, paso. dice si existe la posibilidad de un taller de herramientas para educadores visuales. Bueno, prometo, Ya están prometo que lo proponiendo. armo. Ya está la propuesta. Pero yo no sé si me llevo bien con la parte educativa. Yo puedo dar para pacientes. Pero bueno, lo hacemos, me encanta, sí. Pero qué bien, qué Prometo. bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Bueno, te agradecemos muchísimo. gracias Muchas a gracias, ustedes, es Laura, súper gracias a todos. interesante. Un placer con ustedes estar, de verdad les digo. Así que gracias. Me encanta el trabajo que hacen, Jackie. Celeste, todos la andan por ahí. Un trabajo hermosísimo. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo a todos. Igual. Adiós. Adiós.